¿Alguna vez has sentido que tu mundo está girando de manera inesperada? Como si el suelo bajo tus pies comenzara a moverse, como si las estructuras que antes eran firmes ahora se estuvieran desmoronando. Las relaciones cambian, las oportunidades van y vienen, y los caminos que antes parecían claros ahora están cubiertos de niebla. Si este es tu caso hoy, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Este mensaje ha llegado a ti con un propósito divino. No es azar, no es mera coincidencia. Es un encuentro celestial, una cita marcada en el calendario eterno de Dios. Él sabía que necesitarías estas palabras justo en este momento, porque los grandes movimientos en tu vida no son señales de caos, sino evidencias de creación. Lo que parece desorden es, en realidad, una orquestación sagrada. Cuando todo comienza a transformarse, cuando lo que era seguro ya no lo es y lo que parecía incierto empieza a revelarse, estás presenciando una obra maestra en construcción. Isaías 43, 19 declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Esas palabras antiguas tienen eco en tu situación actual. Dios está haciendo algo nuevo contigo. Antes de que Dios te eleve, primero reordena el escenario. Así como el artista limpia su lienzo antes de comenzar una obra, así también Dios remueve, transforma y prepara lo que te rodea para poder manifestar su plan perfecto. Piensa en la semilla, no puede convertirse en árbol sin antes morir a su forma inicial. Debe romperse, descender a lo profundo de la tierra, enfrentarse a la oscuridad y al peso del suelo para finalmente brotar hacia la luz. Ese proceso es transformación, y tú estás atravesando algo similar. Eres esa semilla, y todo lo que estás viviendo, esas despedidas inesperadas, esas puertas cerradas, esa sensación de desarraigo, son señales de que algo divino está ocurriendo. Las personas que se alejan no lo hacen por rechazo, sino porque ya cumplieron su parte en tu historia. Dios está limpiando tu entorno para traer nuevas conexiones que estén alineadas con tu nuevo nivel espiritual. Eclesiastés 3, 1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay momentos para conocer y momentos para dejar ir. Cada salida abre espacio para una llegada. Confía en que todo está bajo un diseño superior, incluso si no lo comprendes ahora. En tu vida profesional, quizá estás experimentando giros inesperados, proyectos que no prosperan, ideas que no despegan, caminos que se cierran. Pero nada de esto es aleatorio. Es realineación. José, el hijo de Jacob, pasó por traiciones, esclavitud e injusticias antes de ocupar su posición en el palacio egipcio. Cada experiencia lo posicionó para cumplir su destino. Lo mismo está ocurriendo contigo. Tal vez estás notando cambios internos, una mayor sensibilidad, un despertar espiritual, una intuición que antes no tenías. No es imaginación, es crecimiento, es tu espíritu conectándose más profundamente con la fuente divina. 2 Corintios 5 y 17 dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». El cambio verdadero no es solo exterior. Afecta tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu visión del mundo. Es normal que no te reconozcas del todo. Estás evolucionando. Y eso, aunque incómodo, es necesario. No podemos avanzar hacia lo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo. Recuerda a Moisés. Él tuvo que dejar atrás la comodidad del anonimato para liderar una nación. Ruth tuvo que abandonar su país para encontrar propósito y redención. David tuvo que salir de los campos para llegar al trono. Todos ellos experimentaron un proceso. Y tú también. Una de las etapas más difíciles es esa en la que sientes que no estás ni aquí ni allá. Has salido de quien eras, pero aún no has llegado a quien estás destinado a ser. Es un espacio entre dos mundos, como un puente. No es el fin, es transición. Ese espacio es sagrado. Allí se forma tu carácter. Allí se profundiza tu fe. Allí se revela quién eres verdaderamente. Como la oruga en su capullo, puede parecer un tiempo oscuro y estrecho, pero en realidad estás siendo transformado. Y cuando llegue el momento, saldrás de ese capullo con alas,
listo para volar hacia alturas que antes eran imposibles. Pero mientras atraviesas este proceso, es vital que recuerdes, no estás solo. Dios está contigo. Isaías 41:10 lo dice claramente. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Dónde estás sintiendo los mayores cambios? ¿En tus relaciones? ¿En tu fe? ¿En tu cuerpo o en tu mente? Reflexiona. Todo es parte de tu preparación. Cada sacudida, cada ruptura, cada incomodidad te está moldeando. Sí, el cambio puede doler, como los dolores de crecimiento en un niño. El cuerpo se estira, se expande y duele. Pero esos dolores no son señales de algo malo, sino de que el crecimiento está en marcha. Uno de los mayores retos del cambio es la incertidumbre. Cuando las viejas estructuras se caen, es natural preguntar, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? Así se sintió Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No le dio todos los detalles, solo una dirección general. Abraham tuvo que dar ese primer paso sin ver el mapa completo. Igual tú, confía, aunque no veas el destino final, tu fe te sostiene. Jeremías 29:11 es una promesa firme. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios no improvisa. Él tiene un plan. Y cuando sientas que pierdes el control, recuerda, nunca lo tuviste. Esa ilusión de control solo produce ansiedad. Pero cuando sueltas, cuando fluyes con el río del propósito divino, todo se alinea. Como el agua que no lucha contra la corriente, sino que se adapta y sigue su curso hacia el mar. Hay una sabiduría espiritual en morir al yo. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esa muerte simbólica del viejo tú abre camino para una nueva vida más plena, más auténtica, más poderosa. Como una orquídea que florece solo después del estrés, tú también estás siendo preparado para florecer. Los desafíos que enfrentas son el catalizador de tu nueva temporada. Pero para florecer, necesitas luz, nutrición, descanso. Cuida tu alma. Llénala con la palabra, con oración, con comunidad, con verdad. Y si estás atravesando lo que muchos llaman la noche oscura del alma, ese momento donde todo se siente seco, donde Dios parece lejano, no te rindas. Esa oscuridad no es el final. Es la antesala de tu amanecer. Jesús mismo vivió esa noche, en Getsemaní, en la cruz. Pero tras la oscuridad vino la resurrección. Y contigo pasará igual. Salmo 30:5 lo declara con esperanza. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y cuando salgas de esto, no solo estarás transformado tú, sino que tu transformación tocará a muchos. José no fue elevado solo para sí mismo, sino para salvar vidas. Esther no fue coronada por vanidad, sino para rescatar a su pueblo. Tú también estás siendo preparado para impactar a otros. Tu proceso tiene propósito. Tus lágrimas tienen valor. Tus cambios están cargados de destino. Estás siendo equipado para algo mayor, algo que bendecirá más allá de tus propias fronteras. Dios trabaja en temporadas. Primero, la separación, de lo viejo, de lo que ya no sirve. Luego, el desierto, el tiempo de prueba, de purificación. Y finalmente, la tierra prometida, la manifestación de todo por lo que luchaste. Cada fase es esencial. Cada paso es parte del camino. No corras. No te saltes el proceso. Lo que viene será tan glorioso que entenderás por qué todo tuvo que pasar como pasó. Y cuando llegues, no serás el mismo. Serás nuevo, transformado, renacido. Ahora que sabes que el proceso por el que estás pasando es parte del diseño divino, es momento de profundizar aún más. Hay algo que debes comprender. El enemigo no lucha contra lo que no tiene potencial. Si has sentido ataques, confusión, resistencias inexplicables, no es porque seas débil, es porque eres una amenaza. Porque portas algo celestial dentro de ti. Tú llevas semillas de eternidad. Y el infierno lo sabe. Desde que naciste,
Ha habido un intento de silenciarte, de distraerte, de herirte. A través de palabras, traiciones, rechazos o incluso traumas tempranos, el enemigo ha tratado de hacerte dudar de tu identidad. Pero lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo está usando para tu construcción. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Incluso las que duelen, incluso las que no entiendes. Cada herida ha sido una entrada para más gracia. Cada batalla, una lección en humildad y dependencia divina. Dios no desperdicia dolor. Él ha estado contigo en cada lágrima, en cada noche de insomnio, en cada momento en que pensaste rendirte. Y aun cuando no lo sentías, Él seguía obrando, como el alfarero que da forma en el silencio. Jeremías 18:6 lo expresa con belleza. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Puedes confiar en sus manos, incluso cuando no entiendes sus métodos? A veces, Dios permite que seamos llevados al límite, no para destruirnos, sino para revelar nuestra verdadera fuente. No dependes de una persona, ni de un empleo, ni de tus propias fuerzas. Tu sustento viene de Él. Cuando todo lo demás se desvanece, Él permanece. Y es en esa desnudez del alma, cuando todo se ha despojado, que puedes ver con más claridad. Ya no hay máscaras, ya no hay escudos. Solo tú y Él. Y es allí donde el verdadero renacimiento comienza. Muchos quieren la unción, pero pocos están dispuestos a pasar por el quebrantamiento. Sin embargo, es precisamente el aceite que fluye de la oliva que fue prensada lo que trae sanidad, dirección y poder. No hay gloria sin proceso. No hay resurrección sin cruz. Tú estás siendo equipado en secreto, forjado en lo oculto. Como David en el campo, como Esther en el palacio antes de ser reina, como Moisés en el desierto. Y llegará el día en que serás llamado a salir del anonimato, no por ego, sino por asignación. Porque hay personas esperando lo que tú cargas. Y cuando ese día llegue, no será tu nombre el que resplandezca, sino el nombre de aquel que te rescató, te formó y te envió. Porque tu vida será testimonio viviente de que Dios aún transforma, aún restaura, aún llama y aún envía. Así que sigue caminando. No te detengas ahora. No mires atrás. No te compares. No te culpes por lo que fuiste ni temas por lo que viene. Dios ya vio el final desde el principio. Y en ese final, tú estás firme, lleno de luz, siendo canal de bendición para muchos. Todo lo que viviste cobrará sentido. Y tú también lo entenderás. Querido elegido de Dios, has llegado a una etapa en tu proceso en la que el silencio parece ensordecedor. Has orado, has clamado, has creído, y sin embargo, hay momentos en los que parece que el cielo está en pausa. No escuchas una respuesta clara, no ves señales evidentes, y quizás comienzas a preguntarte si Dios aún está contigo. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es su ausencia. Muchas veces, el maestro guarda silencio mientras el alumno está siendo examinado. Es en ese silencio donde Dios te está enseñando a caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Es en ese silencio donde Él observa tu fidelidad, tu resistencia, tu determinación de no rendirte, aun cuando no entiendes el panorama completo. Es en ese silencio donde se profundiza la intimidad. Porque cuando ya no puedes depender de señales externas, solo te queda una cosa: anclarte en lo que Él ya te ha dicho. Recuerda lo que Dios te prometió en la etapa anterior. Las promesas no caducan solo porque no las ves cumplidas aún. El cielo no es impulsivo. Dios no cambia de opinión. Números 11 y 19 dice: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Este momento de silencio es como cuando un arquitecto observa cómo su estructura comienza a tomar forma. Ya puso el fundamento, ya trazó los planos, y ahora simplemente espera a que el proceso siga su curso. Tu fundamento es Cristo, tu plano es el propósito eterno, y tu proceso está bajo control celestial. Querido alma en proceso, hay algo más que necesitas entender.
Este tramo del camino es la subida hacia la cima, y como toda ascensión, requiere esfuerzo, disciplina y visión. A medida que te elevas, el aire se vuelve más delgado. Las voces se hacen más lejanas. No todos los que empezaron contigo pueden subir contigo. En la cima, el espacio es limitado, reservado solo para aquellos que no se rinden a mitad del trayecto. ¿Estás dispuesto a soltar el equipaje que te impide avanzar? ¿Estás listo para dejar ir lo que pesa más de lo que ayuda? Hebreos 12:1 nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos pesos no son pecados, pero aún así, son obstáculos. Personas, hábitos, pensamientos, expectativas, cosas que fueron parte de una temporada, pero que ya no tienen lugar en la próxima. Dios no quiere solo llevarte a la cima, quiere que llegues ligero, libre y fuerte. Y en esta etapa, algo sobrenatural empieza a nacer dentro de ti. Una claridad que antes no tenías. Una paz que ya no depende de circunstancias externas. Un fuego que no se apaga, aunque soplen vientos contrarios. Empiezas a entender que no todo lo que perdiste fue una pérdida, que muchas cosas que pensabas que necesitabas, solo estaban ocupando el lugar de lo que verdaderamente Dios quería darte. Mira hacia atrás por un momento. Observa cuán lejos has llegado. ¿Recuerdas ese tú del pasado que pensaba que no iba a poder soportar tanto? ¿Que lloraba en silencio y se sentía solo? Ese tú ha sido transformado por el fuego. Y aunque aún no has llegado a la plenitud de tu propósito, ya no eres el mismo. Algo en ti ha cambiado. Algo en ti ha madurado. Algo en ti ha despertado. Y ahora el Espíritu Santo comienza a revelarte que todo ha sido preparación para el despliegue. Así como David fue preparado en el anonimato del campo antes de enfrentarse a Goliat, tú también estás siendo entrenado lejos de los aplausos, lejos del reconocimiento. Porque cuando llegue tu momento, no necesitarás probar quién eres. Solo tendrás que manifestarlo. Amado de Dios, no te desesperes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que la gestación de un elefante toma 22 meses, pero lo que nace es grande, fuerte e impactante. Lo que Dios está gestando en ti es profundo, eterno y glorioso. La demora no es negación. El retraso no es olvido. Es preparación detallada para una manifestación gloriosa. El Señor te está posicionando para que no solo seas alguien que recibe milagros, sino alguien que se convierte en milagro para otros. Se acerca un tiempo en el que los que te vieron llorar en secreto verán cómo Dios vindica tu causa en público. Los que te menospreciaron por tu proceso serán testigos de tu promoción. Los que pensaron que estabas acabado, te verán florecer en lugares donde nadie pensaba que algo podía crecer. Como dice Isaías 61:3, Él te da corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Porque el intercambio divino está en camino. Lo que sembraste con lágrimas lo cosecharás con júbilo. Salmo 126:5. Los años que parecían perdidos serán redimidos. Joel 2:25. Las batallas más duras producirán los testimonios más poderosos. Pero hay algo más, esta cima no es solo tuya. Lo que Dios te está enseñando aquí no es para guardarlo, es para impartirlo. Estás siendo transformado en un portador de esperanza, en un canal de luz, en una voz que libera, sana y edifica. Porque al final de todo, esta transformación no es solo sobre ti, es sobre lo que Dios hará a través de ti. Y esa es la mayor recompensa, ser útil en las manos del Creador para impactar vidas con su gloria. Así que, aunque el camino se vuelva empinado, no te detengas. Aunque el silencio parezca largo, no te desesperes. Aunque el dolor sea real, no te rindas. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Tu cima está más cerca de lo que piensas. Tu propósito está más vivo que nunca. Y tu historia apenas comienza. Hay momentos en tu jornada espiritual donde lo más ensordecedor no es el ruido del caos, sino el silencio del cielo. Has clamado, has orado, has llorado, y sin embargo, la respuesta no llega. Te preguntas si Dios te está escuchando. Te preguntas si has hecho algo mal.
Pero permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. El silencio de Dios no es rechazo, es revelación. A menudo, cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando algo más profundo de lo que podrías comprender con palabras. Es en ese silencio donde Él está moldeando tu oído espiritual para que escuches no solo lo que dice, sino lo que no dice. El silencio es el lenguaje de la confianza, la cuna de la fe verdadera. En el libro de Job, encontramos a un hombre justo, fiel, íntegro. Y aún así, perdió todo: hijos, riquezas, salud. ¿Y qué hizo Dios? Guardó silencio, por un tiempo. Job clamó desde su dolor, desde su desconcierto. Pero ese silencio no fue indiferencia. Fue un preludio. Porque cuando Dios finalmente habló, no solo restauró a Job, lo elevó. Le mostró dimensiones de su gloria que solo se revelan en el quebranto. Así también tú, en medio del silencio, estás siendo preparado para una revelación mayor. No te confundas, el silencio no es ausencia. Es estrategia celestial. A veces, cuando el maestro está en silencio, es porque el alumno está siendo evaluado. Y tú, amado de Dios, estás siendo promovido en lo invisible antes de ser establecido en lo visible. Jesús mismo, en Getsemaní, clamó al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Y el cielo guardó silencio, no porque no amara a su Hijo, sino porque el propósito estaba en marcha. El silencio fue parte del plan para la redención más grande de la humanidad. ¿Cuánto más tú, que caminas en obediencia, no serás sostenido por ese mismo amor divino, aun cuando no lo sientas? Mira el patrón. Abraham caminó sin saber a dónde iba. José fue olvidado en la cárcel. Moisés vagó en el desierto. Todos ellos experimentaron el silencio antes del cumplimiento. Y tú también lo harás. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio sagrado. Está lleno de intención, de diseño, de promesa. A veces, el silencio de Dios es su forma de obligarte a mirar hacia adentro. Porque mientras buscas respuestas afuera, Él quiere revelarte algo dentro. Un ídolo que aún no has soltado. Una herida que aún no has sanado. Una dirección que aún no has escuchado. En su silencio, Él te llama a confiar, no en la voz, sino en su carácter. Recuerda lo que dice Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No es en la actividad frenética donde encontrarás tu dirección. Es en el descanso, en el reposo, en el lugar donde eliges confiar incluso cuando no entiendes. Puede que estés ahora en un lugar donde todo parece estancado. Las puertas no se abren, las oportunidades se cierran, las oraciones no tienen eco. Pero te digo con el peso de la verdad espiritual, este es el umbral de una nueva dimensión. No estás siendo castigado, estás siendo preservado. Dios no te ha olvidado. Te está guardando, te está escondiendo para revelarte en el momento preciso. No fuerces lo que aún no debe ser abierto. No empujes lo que no ha sido liberado. Porque cuando el tiempo de Dios llegue, y llegará, todo fluirá sin esfuerzo. Las puertas que hoy parecen de hierro se abrirán por sí solas. Las conexiones que parecían imposibles aparecerán de la nada. Lo que ahora sientes como demora será, en retrospectiva, protección. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Cultiva tu raíz. Profundiza en la palabra. Alinea tu vida con la verdad. No busques respuestas tanto como presencia. Porque la presencia de Dios sostiene más que 1000 explicaciones. Cuando su presencia llena tu vida, ya no necesitas entender todo. Solo necesitas estar. Ser. Permanecer. Como está escrito en Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sí, esperar. Y esperar en silencio. No es resignación. Es confianza madura. Es el alma que ha aprendido que Dios no necesita gritar para ser fiel. Que su fidelidad no depende de mi entendimiento, sino de su pacto eterno. Así que si estás atravesando una temporada de silencio, sonríe. Sí, sonríe. Porque eso solo significa que estás en medio de una obra maestra. Dios no está distante. Está enfocado. Trabajando. Moldeando. Refinando. Y cuando llegue el momento,
Cuando el silencio termine, no solo escucharás su voz, verás su mano moviéndose con poder sobre tu vida. Y dirás, ahora entiendo, todo este tiempo, nunca estuve solo. Te abrazo en el espíritu con esta verdad. El silencio de Dios es muchas veces el lenguaje más puro de su amor. Con esperanza eterna. Tu compañero de camino en la transformación. Te escribo hoy con los ojos del alma abiertos y el espíritu atento, porque hay un momento sagrado que todo creyente experimenta en su jornada, el día en que todo empieza a hacer sentido. No es el día en que todo mejora. No es cuando todo sale como planeaste. Es algo mucho más poderoso. Es cuando, por fin, puedes ver que todo lo que viviste tenía propósito. Tal vez aún no has llegado a ese día, pero déjame decirte algo con la certeza del que ha probado la fidelidad divina. Ese día llegará. Ese día, recordarás las lágrimas, y sabrás que no fueron en vano. Cada noche en que oraste sin ver nada, cada traición que te dejó sin aire, cada silencio que parecía eterno, todo eso fue parte de una coreografía celestial. Nada se desperdició, nada fue ignorado, todo fue contado, todo fue sembrado. Romanos 8:28 no es solo una frase bonita para calmar el alma, es una realidad espiritual. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo los milagros, también las pérdidas, los no de Dios, los abandonos, los errores. Todo ha estado trabajando para algo que tú aún no podías ver. Cuando ese día llega, no todo en tu vida será perfecto, pero tu visión sí lo será. Y ver con claridad en el mundo espiritual es mucho más poderoso que tener todo en orden en lo natural. Ese es el día en que miras hacia atrás y entiendes por qué algunas personas se fueron. Porque algunas oraciones no fueron contestadas como querías. ¿Por qué Dios cerró aquella puerta que tanto deseabas? Y te das cuenta de algo glorioso. Dios no te estaba castigando, te estaba protegiendo. Mira la historia de José. Él no entendía por qué sus hermanos lo traicionaron, porque fue vendido como esclavo, porque lo olvidaron en la prisión. Pero llegó el día en que fue exaltado en Egipto, el día en que vio a sus hermanos temblando ante él. Y fue en ese momento, con el corazón lleno de gracia, que pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Ese es el día de revelación, el día del entendimiento, el día en que Dios te permite ver tu proceso desde su perspectiva, y no desde el dolor. ¿Y sabes qué más sucede ese día? El resentimiento se disuelve. El perdón fluye. La gratitud te inunda. No porque todo haya sido fácil, sino porque todo fue redentor. Porque Dios, que nunca improvisa, usó hasta lo más oscuro para encender luz dentro de ti. Ese día, mirarás a tu yo del pasado y lo abrazarás. No lo rechazarás, ni lo juzgarás por no entender antes. Porque verás que incluso tus momentos de inmadurez fueron parte del guión. Dios no solo estuvo contigo en tus momentos de gloria. Estuvo allí, en tu quebranto, recogiendo cada pedazo y escribiendo con ellos una historia de redención. Cuando llegue ese día, y está cerca, tú también serás un mensajero. Porque los que han visto el propósito en medio del dolor se convierten en portadores de esperanza. Ya no hablarás desde la teoría. Hablarás desde el fuego que atravesaste. Desde la prisión que no te destruyó. Desde la cruz que no fue el final, sino el umbral hacia la resurrección. Ese día cambia todo. Ese día se convierte en tu altar. En tu monte de Moría. En tu Betel. En tu lugar sagrado donde puedes decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Y cuando eso suceda, no necesitarás forzar nada. Las oportunidades llegarán. La gracia fluirá. El favor te encontrará. Porque ya no estarás luchando para sobrevivir. Estarás caminando en propósito. Y donde hay propósito, hay provisión. Donde hay alineación con el cielo, todo comienza a fluir. Por eso, mientras ese día no llega, sigue caminando. Sigue sembrando fidelidad. Sigue creyendo cuando no ves. Porque el Dios que te prometió no es hombre para mentir. Él no se olvidó de ti. Solo está terminando la obra maestra. Y cuando el pincel de Dios haga su último trazo,
tú verás el cuadro completo. Y entenderás, valió la pena. Todo valió la pena. Con el corazón expectante. Tu hermano en el proceso y en la gloria venidera. Es difícil escribir esta carta sin lágrimas en los ojos. Porque esta no es una carta sobre promesas que se cumplen o milagros que llegan. Esta es una carta sobre el dolor que transforma, sobre el quebrantamiento santo, sobre ese momento en que ya no puedes más, y aún así, Dios no te deja caer. ¿Has sentido alguna vez que Dios mismo te está rompiendo? Como si tu vida estuviera en 1000 pedazos y nada tuviera sentido. Como si cada oración rebotara en el techo. Como si el silencio de Dios fuera más fuerte que tu clamor. Yo también. Pero déjame decirte algo que quizás no puedas ver ahora. Ese quebrantamiento no es tu final, es tu reinicio. Dios no rompe por crueldad. Dios rompe por amor. Él corta lo que te impide crecer. Él quiebra lo que no puede sostener el peso de su gloria. Él sacude lo que no está firme en él. En Jeremías 18, Dios le dice al profeta: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y cuando Jeremías llega, ve al alfarero trabajando con el barro. Y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, 1-4. ¿Ves? El barro no fue descartado. Fue rehecho. El mismo barro. Las mismas manos. Un nuevo diseño. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Él no te está desechando. Te está formando otra vez. Está sacando lo que no sirve, lo que limita, lo que impide que su propósito fluya en ti. Pero este proceso duele. Porque requiere rendición total. Requiere decir: Dios, haz como tú quieras. Aunque me duela, confío en tu mano. Y esa es la rendición más poderosa. No la que nace del miedo, sino la que nace de una confianza absoluta en el carácter de Dios. Esa fe que dice: aunque me mates, en ti esperaré. Recuerda a Job. Lo perdió todo. Familia, bienes, salud. Fue quebrado completamente. Y aún así, en medio del polvo y de las cenizas, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 7:25. Qué fe más audaz. Qué amor más profundo. Solo los que han sido rotos por Dios pueden hablar así. Porque en el quebrantamiento verdadero, el orgullo muere, el ego se rinde, y el corazón aprende a latir al ritmo del cielo. A veces, pensamos que estamos listos para el propósito, pero estamos llenos de nosotros mismos. Y Dios, en su misericordia, nos vacía para que podamos ser llenos de Él. No se puede servir vino nuevo en odres viejos. No se puede cargar la gloria con manos contaminadas de autosuficiencia. No se puede hablar del amor de Dios con un corazón endurecido por la amargura. Por eso, Dios rompe. Rompe el orgullo. Rompe las expectativas humanas. Rompe las conexiones que no vienen de Él. Rompe tus planes para darte uno mejor. Rompe tus argumentos para que puedas escuchar su voz. Y cada vez que algo se rompe en ti, una nueva dimensión del cielo se abre sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque el quebrantamiento no solo te vacía, te alinea, te santifica, te posiciona. Y cuando el proceso termina, porque sí, termina, te das cuenta de que lo que pensaste que era destrucción, era en realidad construcción. Dios no estaba arruinando tu vida. Estaba construyendo un altar. Porque los verdaderos altares no se hacen con éxitos. Se hacen con pedazos, con cenizas, con lágrimas, con batallas perdidas, con entregas dolorosas. Isaías 61 dice que Él nos da corona en vez de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Pero primero tienen que haber cenizas. Primero tiene que haber duelo. Primero tiene que haber angustia. Para que entonces el intercambio divino ocurra. Y cuando ocurre, lo que sale de ti no es resentimiento. Es autoridad. Porque ahora no hablas desde la herida, hablas desde la cicatriz. Y una cicatriz sana es evidencia de que Dios estuvo allí. Amado corazón, si estás siendo quebrado, no te resistas. No huyas. No escapes. Ríndete. No al dolor. No al sufrimiento. Ríndete a la obra de Dios. Levanta tus manos en medio del fuego y di: haz lo que quieras conmigo,
Señor. No entiendo, pero confío. No veo, pero sigo creyendo. No siento, pero sigo adorando. Y verás cómo el mismo Dios que permitió tu quebranto, será el que secará tus lágrimas. El que recogió tus escombros, será el que edificará tu templo. Cuando termines este proceso, serás irreconocible. Tu voz llevará peso. Tus palabras sanarán. Tu presencia traerá paz. Porque ya no serás tú. Será Cristo en ti. Así que sigue. Un día a la vez. Un paso más. Una rendición más. Y recuerda, el quebrantamiento de hoy es la gloria de mañana. Con amor y reverencia por tu proceso. Tu hermano en la forja del propósito eterno. Querido corazón en proceso. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desconcertantes de nuestra vida espiritual. No solo te hace sentir solo, sino también perdido. Hay momentos en que, a pesar de tu clamor, tu oración, tu esfuerzo, parece que el cielo está cerrado. Es en esos momentos cuando te preguntas si realmente Dios está allí, si escuchará tu súplica o si simplemente te ha dejado ir. Quiero que sepas, querido amigo, que este silencio no es ausencia, sino presencia de una manera profunda. Dios no está callado porque no te ame. Él no está callado porque se haya apartado de ti. Él está callado porque está trabajando en lo más profundo de tu ser. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que experimentaron el silencio de Dios en momentos de gran necesidad. Pensemos en el profeta Elías, quien, después de una victoria gloriosa sobre los profetas de Baal, se encontró huyendo de la amenaza de Jezabel. En su desesperación, se refugió en una cueva y clamó a Dios, pero Dios no le respondió de inmediato. En 1 Reyes 19, 11-12, dice que Elías escuchó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Luego, vino un susurro suave y apacible, y allí Elías encontró a Dios. Ese es el punto que quiero que entiendas hoy. Dios no siempre se revela en las grandes manifestaciones. A veces, su voz está en el susurro, en el silencio, en lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Este silencio no es un abandono, sino una invitación a profundizar en la intimidad con Él, a confiar sin tener todas las respuestas, a esperar en fe. Es posible que estés en una temporada en la que sientes que no oyes la voz de Dios. Puede ser que tus oraciones se sientan como si se desvanecieran en el aire, sin recibir respuesta. Pero el silencio no significa que Dios no te escuche. Al contrario, Él está afinando tu oído espiritual para que puedas escuchar su voz en el lugar más profundo de tu ser. Él está forjando un corazón que ya no necesita señales externas para confiar en su fidelidad. El silencio de Dios también puede ser una herramienta poderosa para romper tu dependencia de las emociones y experiencias tangibles. Hay una fe que se construye en el silencio, una fe que no está basada en lo visible, sino en lo invisible. En 2 Corintios 5, 7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando ves respuestas rápidas y cuando sientes la presencia de Dios cerca. Pero la verdadera fe se revela en el silencio, cuando no hay nada visible, cuando no hay palabras, cuando solo queda el vacío. En ese vacío, Dios quiere que aprendas a confiar en Él sin importar las circunstancias, sin importar si Él habla o no. Porque, aunque no oigas su voz, Él está allí. Siempre está allí. Recuerda a David, quien también experimentó largos periodos de silencio de Dios. Durante su huida de Saúl, David clamó a Dios una y otra vez, pero parecía que Dios no respondía. En Salmo 13, David expresa su frustración. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. David sentía el abandono de Dios. Pero no se quedó ahí. Se aferró a la esperanza. En los versículos siguientes, dice, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Salmo 13, 5-6. David experimentó el dolor del silencio de Dios, pero también eligió confiar en la misericordia de Dios, eligiendo la esperanza a pesar de la oscuridad. Eso es lo que Dios busca en ti, una fe que sigue creyendo,
aunque no vea respuestas inmediatas. Amado, el silencio de Dios es una temporada de transformación profunda. Es un espacio donde tu corazón es moldeado, donde aprendes a caminar por fe, a depender de su carácter y no de tus emociones. En este silencio, Él está construyendo algo más grande dentro de ti, un corazón que no necesita que las circunstancias dictaminen su paz. El silencio de Dios es también una invitación a la introspección. Es en estos momentos cuando podemos escuchar más claramente las voces internas que necesitamos sanar, cuando Dios nos lleva a confrontar nuestras dudas, temores y heridas más profundas. Este es el proceso de la forja, un trabajo interno de purificación que no siempre es visible para los demás, pero que es necesario para que podamos estar listos para el propósito que Él tiene para nosotros. Quiero animarte a que en medio del silencio, no te rindas. No dejes que la falta de respuestas inmediatas te haga dudar del amor de Dios. Él está obrando de maneras que no siempre podemos entender, pero está obrando. Y en su tiempo, su voz se escuchará nuevamente en tu vida, de una manera más clara y más poderosa que antes. Recuerda, el silencio no es abandono, es un espacio de preparación. Es la forja del corazón que aprende a confiar sin ver, a esperar sin desesperarse, a descansar en la promesa de que, aunque no oigas su voz ahora, Él sigue siendo fiel. Y un día, cuando menos lo esperes, oirás su voz de nuevo, más clara, más fuerte, más cercana. Confía en su tiempo. Descansa en su silencio. Y cuando su voz retorne, serás más fuerte, más profundo, y más lleno de su paz de lo que nunca imaginaste. Con esperanza y fe en la espera. Tu hermano en la transformación eterna.